esperanza con decepción. Bueno, en primer lugar, Mario Emilio, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de compartir contigo y con todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Y obviamente que habiéndose producido el traspaso de mando presidencial el pasado día jueves, es normal que este sea el tema. Ahora, a propósito, yo quisiera señalar lo siguiente. Recordar muy rápidamente en qué condiciones se produjeron las pasadas elecciones y cuáles eran o cuáles siguen siendo, en alguna medida, las expectativas con relación al nuevo gobierno. Para decir las cosas de manera muy sencilla, durante los últimos años se ha mantenido el crecimiento económico, pero desde el punto de vista social, la situación de la mayor parte de las personas no ha cambiado. Prevalece la pobreza, se ha medido de una manera, se ha medido de otra, se cambió la metodología para medir la pobreza, pero el resultado es que la mayoría de los dominicanos o son pobres o son muy pobres. La mayor parte de nuestra gente vive en una situación de precariedades y limitaciones, a pesar, como digo, de que los últimos años los reportes indican que el país ha estado creciendo económicamente. Y en verdad se nota que hay personas un sector de personas que disponen de un mayor bienestar, es decir, disfrutan de bienes muy particulares, no solamente villas de lujo, sino helicópteros, aviones, en fin. Entonces el país sigue siendo pobre, pero hay todo eso. Y esto unido al hecho de que muchos, más de la cuenta, hechos indebidos no fueron sancionados como se debe, pues se creó un cansancio con relación al gobierno anterior. Y ese cansancio hizo que las elecciones fueran muy apretadas, muy disputadas, y que para mantenerse el partido de gobierno tuviera que meter todo el brazo. Cuando digo todo el brazo, no metió todo el brazo. Metió las manos en los bolsillos del Estado, se utilizaron los recursos públicos para producir los resultados que se produjeron. Después de esto se ha dado una situación muy penosa en el principal partido de la oposición, una situación muy lamentable, de disputa interna, y de hecho todo esto ha arrojado también una mala imagen de la oposición. El resultado es que la gente se cansa. Y al final mucha gente ha dicho, bueno, pues total, el presidente ya es Danilo Medina, él ha prometido cambios, él ha prometido que va a hacer una serie de cosas, él ha dicho que va a hacer las cosas, que va a hacer lo que nunca se ha hecho, que toda la gente aceptó, ¿verdad? Por decirlo así, bueno. Y se creó muchas expectativas con relación al cambio de gobierno. Y el mismo día de la toma de posesión en el Palacio del Congreso, el presidente Medina, pues no solamente mantuvo, sino que elevó más esas expectativas desde el Palacio del Congreso Nacional. Luego ya, una vez terminado la actividad del Congreso, se trasladó al Palacio Nacional y yo creo que al decir de mucha gente, o de la generalidad de las personas, la mayoría de las personas, muchas de esas expectativas quedaron defraudadas. Yo pienso que el presidente Medina está naturalmente en una encrucijada, porque él se ha comprometido a través de sus propuestas de campaña a hacer una serie de cosas. Se reiteró ese compromiso ante la Asamblea Nacional, pero él no se refirió, por razones de orden político, a las limitaciones dentro del marco de las cuales él asume su presidencia. Por razones políticas. Obviamente que él obvió los condicionamientos nacionales e internacionales. No dijo una palabra de que hay una crisis económica mundial. No dijo una palabra sobre la difícil situación de las finanzas públicas. Lo dijo indirectamente, dijo necesito dinero, hay que hacer un pacto fiscal. Pero no lo dijo directamente. Seguramente no quiso herir al presidente saliente, por eso no habló nada de eso. Pero al no hablar nada de eso, para poder hacer un discurso optimista, porque si dice eso ya el tono ya no queda tan alto, eso le hubiera bajado el tono al discurso. Entonces, al él no referirse a nada de eso, tampoco pudo referirse al cómo
se van a obtener los medios para hacer las cosas. Cuando digo los medios para hacer las cosas, no me refiero solo a dinero. Para producir un proceso de cambios se necesitan medios, naturalmente, recursos, instrumentos, pero se necesitan personas imbuidas de una mística. Usted quiere transformar, las personas tienen que tener una mística transformadora. Y usted tiene que transmitirle esa mística de transformación a la sociedad. Y yo pienso que el presidente Medina perdió una oportunidad, una gran oportunidad, que era la de infundir esa mística. Comenzó a hacerlo con el discurso. Pero si usted quiere hacer un proceso de cambio, usted tiene que decir quiénes son los que van a encabezar el cambio. Entonces usted no puede decir que tal departamento está mal y entonces poner la responsabilidad de ese departamento que está mal para que lo arregle el que no lo manejó bien. Entonces ahí hay un tema de coherencia. Incluso yo creo que a la gente le ha chocado esto más, porque él apeló mucho al tema de la coherencia en su discurso. Él insistió en eso. Yo quiero que se me juzgue por los hechos, yo quiero que se me juzgue por los actos. Él citó la palabra bíblica. Por sus frutos hechos, los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Dice. Entonces, bueno, pero el primer fruto, sí, no fue un fruto que respondió a esas expectativas, porque la mayor parte de las personas dijeron, pero ¿quiénes son los que van a hacer eso? Pero no puede ser que los mismos que lo hicieron mal sean los que lo vayan a hacer bien. O sea, ese es yo creo que de ahí es donde viene la decepción. Ahora, aún así, yo creo que todavía es muy temprano, ¿verdad? Todavía faltan de gestión 3 años, 362 días. O sea que en 3 años y 362 días se pueden hacer muchas cosas. Claro, el presidente Medina hubiese tenido más elementos a su favor si produce un mayor impacto, y ese mayor impacto le ayuda a crear esa mística de transformación. ¿Por qué? Porque mira Mario Emilio, en el discurso de proclamación de su candidatura, Danilo Medina no mencionó la palabra cambio de modelo cuando aceptó la candidatura. Ahora en la toma de posesión, en su discurso, sí habla de cambio de modelo. Y habla con bastante insistencia, menciona el término 2 o 3 veces, entonces ya en una campaña se hacen propuestas que la gente entiende como promesas, pero en un discurso de toma de posesión ya no es una propuesta, es un compromiso, porque ya las responsabilidades están. Entonces, para hacer un cambio de modelo, se necesita crear un espíritu en una sociedad. La sociedad tiene que compenetrarse con ese proceso de cambios. Tiene que sentir que las cosas van a cambiar. Tienen que hacer suyo ese proyecto. Y yo creo que se perdió la oportunidad de crear ese sentimiento. Porque los sentimientos valen en la vida y los sentimientos valen en la política. Tú no puedes dar lo que no tienes. Si tú no estás convencido de una cosa, Mario Emilio, no la puedes transmitir. Si tú no tienes valores, no les puedes dar valores a tus hijos. O sea, por eso digo, es decir, uno transmite lo que posee. Una persona que transmite paz es porque tiene paz en su interior. Una persona que transmite confianza es porque tiene confianza. Y si tú quieres transmitir esa confianza de que vas a hacer las cosas, tienes que demostrarla, no de manera retórica, sino con los hechos. Y en este caso, el primer hecho era la conformación del equipo. Claro, vuelvo y digo, faltan 3 años y 362 días. Ahora le va a dar un poquito más de trabajo porque tiene que recuperar la confianza perdida con las designaciones, pero yo pienso que hay que ser positivo. Y a propósito de eso, mencionabas el hecho de que yo soy el presidente de la Alianza por la Democracia, que fui su candidato presidencial el pasado mayo. Y yo quisiera en ese sentido aprovechar la oportunidad para destacar que nosotros vamos a desarrollar una oposición responsable. Esto significa firme, objetiva. Esto significa también crítica, propositiva,
O sea, y parafraseando el lema de campaña del presidente Medina, nosotros vamos a criticar lo que está mal, vamos a apoyar lo que está bien y vamos a proponer todo lo que nos parezca justo y necesario. ¿Por qué? Porque al país no le conviene que las cosas anden mal. Al país no le conviene que la gestión del presidente Medina fracase. Yo hubiese deseado ser yo el presidente de la República y explicar el programa que yo propuse, pero el presidente es Danilo Medina. Entonces, a nadie en la República Dominicana le conviene que a él le vaya mal, porque si a él le va mal, a la gente le va mal. Si a él le va mal, esa pobreza no va a ser superada, como todas las cosas que él propuso en su discurso. Porque lo que él dijo en el discurso, esa parte social es compartida por mucha gente. Yo comparto muchos de esos elementos. Es más, muchos de los elementos que él no dijo en la campaña, que yo propuse en la campaña, él los asumió. Entonces yo me siento bien con eso y el país debe sentirse bien de que él haya sido el tono del discurso. Ahora ese discurso hay que acompañarlo de hechos y esos hechos significan producir medidas. Y yo creo que el país va a estar al lado del presidente Medina en todas las acciones que él haga bien. Ahora, si la gente siente que no lo hizo bien, no va a estar al lado de él y por eso siente que no lo hizo bien en las designaciones y la gente no lo comparte. Pero yo mantengo, ¿verdad?, la esperanza de que lo haga bien. El tema muchas veces no es la capacidad de las personas, el tema es su comportamiento ético. O sea, no basta con que yo sea un buen profesional, o sea, yo tengo que ser también un buen administrador, entiéndase, no puedo tomar lo que le corresponde a la sociedad. En fin, yo creo que esta es la actitud de la sociedad dominicana hoy en día. La gente, a pesar de que gran parte del país, la mitad del país, no estuvo conforme con la forma en que se desarrollaron las elecciones, pero al final la gente dijo, este es el presidente, y le dio la oportunidad. Es él quien tiene que aprovechar esa oportunidad ahora. O sea, a él le toca actuar. Y creo que hay que juzgarlo, vuelvo y digo, por sus hechos, no por sus discursos, como él mismo quiere que se le juzgue. Sí. Tú sabes que en la economía doméstica no hay que ser diestro ni conocedor de las teorías económicas. Es muy fácil. Pero generalmente hay dos opciones. Si en un hogar que se estaba manteniendo estable en la administración se produce un acontecimiento que deteriora la finanza, una enfermedad, que ya enfermarse es arruinarse casi, por lo costoso de los tratamientos médicos, en fin, entonces la gente o restringe los gastos en otras áreas o trata de producir más. Y eso ocurre en la economía de los estados, de los pueblos. Entonces, como la deuda externa e interna del gobierno que ha asumido Danilo Medina es alta, entonces hay una teoría económica que se va por el lado de la austeridad, pero tanto Barack Obama, presidente norteamericano, como algunos estadistas de la Europa afectada por la crisis económica mundial, consideran que esa no es la mejor solución, eso de restringir los gastos, sino de generar mayores ingresos, sobre todo con las inversiones, tanto nacionales como provenientes del exterior. ¿Cómo visualiza Max Puig, e incluso si hubiera logrado acceder al gobierno en el pasado torneo comicial, para enfrentar esta situación? En primer lugar, lo primero, antes que nada, es restaurar la confianza. Que la gente confíe en las ejecutorias del presidente de la República. Por eso es que este primer traspiés no ayuda, porque no ayuda a